En este vídeo voy a explicar cómo se resuelven varios ejercicios en los que me piden que estudie la monotonía de una función, es decir, que averigüe dónde la función crece y dónde decrece. Y también veremos algún ejercicio en el que me piden que estudie la curvatura de una función, es decir, que averigüe dónde la función es cóncava y dónde es convexa. Bien, el primer ejercicio es este que dice, dada la función, me dan esta función que es un polinomio de tercer grado, apartado A dónde crece, apartado B dónde decrece. Bien, para averiguar dónde crece y decrece una función, pues necesitamos la derivada. Aquí en este caso la función la he nombrado con esta y, es decir, la derivada pondríamos y' es igual a la derivada, pero bueno, la podemos nombrar esta función como f de x es igual a este polinomio, luego la derivada, pues en la derivada del polinomio, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, menos 3 por 2, 6, x elevado a 1 menos 9. Esta es la derivada. Y ahora, para averiguar dónde crece y decrece, necesitamos saber dónde la recta tangente pasa con pendiente cero. Es decir, dónde esta derivada se anula. Ya que recuerdo, la derivada nos calcula la pendiente de la recta tangente. Pues quiero saber dónde esa pendiente es cero, pues igualo la derivada a cero. Bien, esto es una ecuación de segundo grado que con la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado es muy fácil de obtener las soluciones. En este caso, pues para ahorrar tiempo voy a poner directamente cuáles son los resultados. Y es x igual a 3 y x igual a menos 1. Bien, una vez tenemos estos valores, pues para ver dónde crece y dónde crece, lo que tenemos que hacer es dibujar la recta en números reales. No he puesto cuál es el dominio de la función porque es muy evidente, pero bueno, lo voy a indicar. El dominio de esta función son todos los reales. Recuerdo que el dominio es qué valores le puedo dar a la x para obtener el valor de la y, es decir, qué valores de la x sí que tienen valor en la función. Pues a la x le puedo dar cualquier valor, cualquier número real. Bien. Y entonces, como el dominio son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito, aquí tengo que poner justo los valores donde se anula la derivada, es decir, el menos 1 y el 3. Si aquí la derivada vale 0 y aquí la derivada vale 0, quiere decir que en todo este intervalo la derivada tendrá el mismo signo, o positivo o negativo. Entre menos 1 y 3 lo mismo, y entre 3 e infinito lo mismo. Pues para saber, para todos estos valores de la x que son infinitos, qué signo tendrá la derivada, pues como en todos va a tener el mismo signo, cojo uno cualquiera y sustituyo en la derivada. Por ejemplo, podéis coger el menos 10. Si sustituís aquí, hacéis vosotros el cálculo, menos 10 al cuadrado por 3, menos 6 por menos 10, menos 9. Bueno, al momento que coges un valor muy grande te das cuenta de que el término que manda es este. Y si coges, por ejemplo, menos 1000 al cuadrado queda positivo, por 3 queda positivo, y esto aunque reste, bueno, en verdad este no restaría, pero bueno, aunque restara los dos, pues al final si coges un número muy grande va a quedar positivo. Luego no hace falta hacer el cálculo exacto. Pues cogiendo un valor que nos permite averiguar cuál es el signo de la derivada sería suficiente. En este caso, en este intervalo, la derivada va a dar positiva. Entre menos 1 y 3, pues uno muy sencillo es el 0. Si sustituimos en la derivada, pues queda 3 por 0, menos 6 por 0, 0, menos 9, queda negativa. Luego la derivada aquí da menor que 0. Y si cogemos un valor aquí, por ejemplo, 1.000.000, no hace falta 1.000.000, podéis coger x igual a 4. Pero digo 1.000.000 porque si sustituimos aquí nos damos cuenta de que esto va a dar positivo, y esto, aunque restara, en este caso sí que va a restar, no va a restar lo suficiente. Y si no, cogéis el valor y sustituís y lo calculáis de manera exacta, o cogéis el 4, sustituís en la derivada y veréis que da positiva. Si aquí la derivada da positiva, quiere decir que la recta tangente en todos estos puntos tiene pendiente positiva. Luego quiere decir que la función crece en ese intervalo. Eso lo indicamos poniendo aquí una flechita. Entre menos 1 y 3, como la derivada es negativa, la función decrece. Y aquí, como la derivada es positiva, la función crece. Luego ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Podemos poner que f es creciente en, ya ponemos en qué intervalos, menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 hasta más infinito.
y f es decreciente, en el intervalo menos 1, 3. Como esto puede parecer un punto, menos 1, 3 puesto así entre paréntesis, pues podemos poner en el intervalo menos 1, 3, aunque se sobreentiende que estamos poniendo un intervalo. Luego, aunque no pusiéramos esto, pues sería correcto. Bien, no me pide que indique cuáles son los máximos y mínimos relativos, o locales, que es lo mismo, pero lo voy a indicar. Pues si aquí la función crece y luego decrece, quiere decir que en menos 1 hay un máximo. La función va para arriba y luego baja. Y en el 3, como la función decrece y luego crece, pues quiere decir que habrá un mínimo. Luego vamos a calcular cuáles son las coordenadas de ese punto. Entonces, si x es igual a menos 1, si me voy a la función y sustituyo la x por menos 1, si hacemos el cálculo, va a quedar, bueno, lo voy a indicar, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1, más 5, y si hacéis esta operación, si no me equivoco, da 10. Lo que quiere decir que el punto, ahora lo que voy a escribir sí que es un punto, y lo remarco, el punto menos 1, 10, la coordenada x es menos 1 y la coordenada y será 10, es un máximo local, o máximo relativo, significa exactamente lo mismo. Y cuando x es igual a 3, hemos dicho que habrá un mínimo, sustituimos en la función la x por 3, y entonces queda 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 9 por 3, más 5. Y si no me equivoco, esto da menos 22. Lo que quiere decir que el punto con coordenadas 3 menos 22 es un mínimo local. Bien, esto no me pedía el ejercicio que lo escribiera, pero bueno, hemos aprovechado que hemos analizado crecimiento y decrecimiento para indicar cuáles son los máximos y mínimos locales, ya que es habitual que cuando me piden que analice crecimiento y decrecimiento, pues también me pidan esto. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, estudia la curvatura de esta función. Y volvemos a tener una función que es un polinomio. Yo voy a llamarla f de x en lugar de y. Y como en este caso me pide la curvatura la estudiamos utilizando la segunda derivada. Luego tenemos que derivar una primera vez esta función, pues quedaría 3 por 4, 12x al cubo, menos 8 por 3, 24x cuadrado, más la derivada de 5, que es 0. Y ahora hacemos la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Esto quedaría 12 por 3, 36x cuadrado, menos 24 por 2, 48, x. Para ver dónde la función es cóncava y convexa, necesitamos saber cuándo la segunda derivada se anula, cuándo vale 0. Porque en aquellos puntos donde la segunda derivada se anule, pues podrá cambiar de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Luego necesitamos saber dónde están esos puntos donde puede ocurrir ese cambio. Entonces, como necesitamos saber para qué valores de la x la segunda derivada vale 0, pues la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Bien, en este caso es una ecuación muy sencilla, ya que podemos sacar factor común la x. Podríamos también sacar factor común 12, podríamos sacar 12x, pero no hace falta ni siquiera eso. Podemos sacar la x y quedaría entonces 36x menos 48. Y como x por esto tiene que dar 0, pues una de las dos cosas tiene que dar 0. Es decir, o x es igual a 0 y de aquí ya tenemos una solución, o 36x menos 48 tiene que dar 0. Y de esta ecuación sacaríamos la otra solución, que es que x será 48 partido de 36, que si lo simplificamos, dividiendo justo entre 12, pues queda
4 tercios. Luego los dos valores donde se anula la segunda derivada son en x igual a 0 y en x igual a 4 tercios. Bien, pues para ver cuando la función es cóncava y convexa, ponemos la recta de números reales. Esta función pues también tiene de dominio todos los reales porque es un polinomio. Y aquí ponemos pues justo estos dos valores, el 0 y 4 tercios. Bien, como aquí la segunda derivada vale 0 y aquí también 0, en cada uno de estos intervalos, en todos los valores de la x de cada uno de estos intervalos, en todos estos puntos, la segunda derivada tendrá el mismo signo, o positivo o negativo. Pues cogemos un valor de aquí, que esté entre 0 y menos infinito, podemos coger el menos 1 mismo, sustituir en la segunda derivada y veréis que queda positivo, ya que menos 1 al cuadrado queda positivo y menos 48 por menos 1 también positivo. Luego sumamos 36 más 48, luego quedaría que aquí la segunda derivada da mayor que 0. Bien, entre 0 y 4 tercios pues podéis coger por ejemplo el 1 y quedaría 36 menos 48, quedaría negativa. Y entre 4 tercios y más infinito, lo mismo, cogéis un valor, el que sea, podéis coger un valor muy grande, 10 o 100 o 1.000.000, y veréis que queda la segunda derivada positiva. Aquí quedaba negativa y aquí la segunda derivada quedará positiva. De todas formas nos podemos dar cuenta de que la segunda derivada es un polinomio de segundo grado, luego es una parábola y además el coeficiente de x cuadrado es positivo, luego seguro que es una parábola que tiene esta forma. Luego, como tiene esta forma, pues seguro que en esta zona y en esta zona tenía valores positivos y en esta zona valores negativos. Pero bueno, si no nos damos cuenta, pues realizando la sustitución que he comentado, se halla también muy rápido cuáles son los signos de la segunda derivada en estos intervalos. Bien, como aquí la segunda derivada es positiva, quiere decir que la pendiente de la recta tangente irá creciendo. Es decir, eso ocurre cuando la función tiene esta forma. Aquí, como la derivada es negativa, pues quiere decir que la función tendrá esta forma. Es decir, la pendiente de la recta tangente va disminuyendo. Y aquí, como la pendiente de la recta tangente va creciendo, pues tendrá esta forma. Estas son formas aproximadas. Luego la gráfica, pues, tendrá más o menos curvatura, pero esta es la forma de una función convexa, esto es cóncava y esto es convexa. Cuidado aquí con un detalle, si miráis el solucionario del libro, a esta forma la llama cóncava y a esta convexa. Bueno, dependiendo del libro que cojamos, llama convexa o cóncava a una forma diferente. Así que, como ya he dicho, y con cuidado cuando miréis la solución del solucionario del libro, porque justo lo nombra al revés. Bien, entonces vamos a indicar que f es convexa en los intervalos de menos infinito a 0 y de 4 tercios a más infinito. Y la función es cóncava en el intervalo desde 0 hasta 4 tercios. Y justo en el 0 y en el 4 tercios, donde cambia de convexa a cóncava y de cóncava a convexa, estos puntos se llaman puntos de inflexión. Es decir, en x igual a 0 hay un punto de inflexión y en x igual a 4 tercios hay un punto de inflexión. Y además podemos hallar cuáles son las coordenadas de ese punto, es decir, la coordenada x la tenemos, pero faltaría ya la coordenada y, pues para hallar la coordenada y, ¿dónde hay que sustituir? Pues en la función, es decir, aquí, pues en x igual a 0, si en la función sustituimos la x por 0, pues lógicamente va a dar 5. Lo quiere decir que el punto 0,5 es un punto de inflexión.
Bien, y cuando x vale 4 tercios, pues lo mismo, vamos a la función, sustituimos la x por 4 tercios. No voy a indicar los cálculos, los hacéis vosotros, sería 3 por 4 tercios elevado a 4, menos 8 por 4 tercios al cubo más 5. Y esto queda menos 121 partido de 27. Luego quiere decir que el punto con coordenadas 4 tercios y menos 121 partido de 27, pues también es un punto de inflexión. Bien, con esto quedaría terminado este ejercicio, pero antes de pasar al siguiente, simplemente comentar que para comprobar si estos dos valores eran puntos de inflexión, era tan sencillo como hacer lo que yo he hecho, que es ver que a un lado la función es convexa y a la otra cóncava, o a la inversa. En el momento que cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, seguro que esto es un punto de inflexión. Lo digo porque si miráis el solucionario, veréis que hace esto de aquí, que es comprobar si la tercera derivada en el 0 y en el 4 tercios da distinto de 0. Si eso ocurre, seguro que es punto de inflexión. Es decir, seguro que a un lado del 0 la función será cóncava y al otro lado convexa, y en el 4 tercios lo mismo. Pero no hace falta hacer la tercera derivada y hacer esta comprobación, ya que al comprobar que a cada lado de estos puntos la función tiene curvatura diferente, es decir, a un lado cóncava y al otro convexa, pues es suficiente para saber y poder afirmar seguro que son puntos de inflexión. Luego no hace falta hacer la tercera derivada y hacer esta sustitución que aquí nos aparece. Y además, para hacer la comprobación de en estos intervalos qué signo tiene la segunda derivada, para saber dónde es convexa y cóncava, pues aquí aparece indicado aquí abajo. Dice que en estos intervalos la segunda derivada es positiva, aquí negativa. Pues esa comprobación la habrá hecho aparte, pero es que en el momento que hace esta comprobación, repito, esto es innecesario, ya sabemos que seguro habrá puntos de inflexión. Luego, no hace falta que le deis muchas vueltas, hacedlo así y olvidaos de la tercera derivada. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio dice: estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones y determinar sus máximos y sus mínimos. Bien, pues empezamos por la función del apartado A, que es elevado a x por este polinomio. Bien, tanto el polinomio como elevado a x permiten sustituir la x por cualquier número real, es decir, el dominio de esta función serán todos los reales. Bien, para estudiar crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, pues haremos la primera derivada. Como esto es la derivada de un producto, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada de elevado a x es elevado a x, por el polinomio sin derivar. Más la derivada del polinomio, que será 2x menos 3, por elevado a x sin derivar. Y esta es la derivada. Ahora queremos saber cuándo se anula la derivada. En verdad, la podemos simplificar un poco antes. Como elevado a x está multiplicado por esto, y aquí también elevado a x está multiplicado por esto, pues podemos sacar factor común elevado a x. Es decir, vamos a simplificar esta derivada. Quedará elevado a x por x cuadrado menos 3x más 1 más 2x menos 3. Es decir, hemos sacado factor común elevado a x. Bien, luego queda elevado a x por, aquí queda x cuadrado menos 3x más 2x menos x y más 1 menos 3 menos 2. Bien, pues lo dicho antes, queremos saber dónde se anula esa derivada. Pues la igual a 0. Tengo un producto que quiero que dé 0. Luego, o consigo que elevado a x dé 0, y con eso el producto seguro que da 0, o consigo que este polinomio dé 0. Bien, esto es imposible, no tiene solución. Elevado a ningún número puede dar 0. Y esto es un polinomio de segundo grado, es decir, una ecuación de segundo grado,
que aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, pues es muy fácil obtener las soluciones. En este caso voy a poner directamente cuáles son las soluciones, y es x igual a menos 1 y x igual a 2. Bien, como en este caso el dominio son todos los reales, pues voy a dibujar la recta de todos los reales y en ella solo voy a poner los valores donde se anula la derivada, es decir, el menos 1 y el 2. Y al igual que en el primer ejercicio, pues necesito saber en cada uno de estos intervalos si la derivada da positiva o negativa. Pues cojo un valor, por ejemplo, que esté en este intervalo, el menos 2 o el menos 10 o el que queráis, y sustituimos aquí en la derivada elevado a ese número. Va a dar seguro positivo. Luego faltaría saber el signo de este polinomio. Como es un polinomio de segundo grado, podríamos saber que es una parábola y seguro aquí va a dar positivo, aquí negativo y aquí positivo. Y si no, pues sustituís y veréis que da negativa aquí la derivada. Perdón, acabo de decir que iba a dar positivo y he dicho negativo. Va a dar positiva la derivada, aquí va a dar negativa y aquí va a dar positiva. Aquí en medio podéis coger el 0, evidentemente esto va a dar menos 2, negativo, y aquí podéis coger cualquier número y veréis que da positivo. Luego quiere decir que la función aquí crece, aquí decrece y aquí crece. Luego ya tenemos los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento. Es decir, f es creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1 y desde 2 hasta más infinito. Y f es decreciente en el intervalo desde menos 1 hasta 2. ¿Qué ocurre en el menos 1 y en el 2? Pues que en el menos 1 hay un máximo relativo porque la función crece y luego decrece, y aquí hay un mínimo relativo porque la función decrece y luego crece. Pues vamos a indicarlo. Para no indicar solo la coordenada x, que es que hay un mínimo en x igual a, perdón, hay un máximo en x igual a menos 1, pues vamos a hallar también la coordenada y. Pues si cambiamos la x por menos 1, es sustituir aquí en la función, y entonces quedará elevado a menos 1 por menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 1. Esto queda 3 más 1, 4, y una 5, lo que da 5 por elevado a menos 1. 5 por elevado a menos 1 es 5 partido del número e. Es decir, como tiene exponente negativo, lo paso al denominador con exponente positivo. Es decir, quedaría 5 partido de e elevado a 1, es decir, 5 partido del número e. Luego quiere decir que el punto menos 1 con coordenadas menos 1, 5 partido del número e es un máximo local o máximo relativo. Y cuando x es igual a 2, pues lo mismo, sustituimos en la función la x por 2 y queda pues elevado a 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Esto queda menos 6 más 4 menos 2 más 1 menos 1. Lo que da menos e al cuadrado. Lo que quiere decir que el punto con coordenadas 2 menos e al cuadrado es un, ya que hemos dicho que en el 2 había un mínimo, ya que la función decrecía y luego crecía. Es un mínimo local o mínimo relativo, que es lo mismo. Bien, y con esto quedaría terminado el apartado A. Vamos con el apartado B.
Bien, en el apartado B tenemos esta función definida a trozos. La voy a copiar aquí abajo. La función está definida por dos expresiones en las que una de ellas, al ser un polinomio, sabemos que es continua y derivable para cualquier valor de la x, pero la otra, al tener un logaritmo, pues podría ocurrir que no estuviera definida para algún valor de la x. ¿Qué ocurre? Que el logaritmo no existe para valores negativos ni para el cero. Pero como aquí me indica que voy a sustituir la x cuando sea mayor que 0, es decir, para valores positivos, luego quiere decir que la función sí que va a estar definida para cualquier valor de la x. Luego, tanto aquí como aquí, la función sí que va a existir para cualquier valor de la x, es decir, tanto para valores menores o iguales que 0 como para valores mayores que 0. Luego, el dominio de esta función son todos los reales, ya que va a existir para cualquier número real. Bien. Para ver dónde es creciente y decreciente necesito la derivada. Entonces, necesito derivar estas dos expresiones. La primera expresión, su derivada es la derivada de un polinomio, va a quedar menos 2x menos 2. Y en la segunda expresión, pues la derivada va a ser la derivada de un producto, que va a ser la derivada de la x, que es 1, por el logaritmo neperiano sin derivar, más la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x, por esta x sin derivar. Como aquí queda 1 partido de x por x, esto se puede simplificar y queda x partido de x, que es 1. Y este 1 no haría falta ponerlo. Luego al final la derivada va a quedar logaritmo neperiano de x más 1. Y esto si x es mayor que 0. Fijaos que no he puesto este igual aquí, ya que acordaos, cuando hacemos la derivada, puede que la función no sea derivable en el valor donde cambia de expresión. Es decir, si no es derivable quiere decir que para ese valor no va a existir derivada. Luego, por eso no debemos poner el igual cuando cuando escribimos la función derivada a trozos. Es decir, si aquí hay un igual, tanto si está aquí como aquí, pues aquí no lo ponemos. Bien, vamos a ver dónde se anula la derivada. Entonces, en primer lugar, si x es menor que 0, quiero comprobar si hay algún valor de la x que hace que se anule esta expresión. Si despejamos sale pues menos 2x igual a 2, luego x será 2 partido de menos 2, es decir, cuando la x es menos 1. Y hay que comprobar si para este valor se anula efectivamente esta derivada, es decir, se anula efectivamente esta expresión. Con ello estoy diciendo que hay que comprobar si este valor justo está aquí, porque si no, no me serviría, porque queremos ver qué solución tiene esta ecuación cuando estamos aquí. Y efectivamente este valor sí que está aquí, luego sí que se anula. Luego este valor sí que lo vamos a tener en cuenta. Y si x es mayor que 0, lo mismo. Logaritmo neperiano de x más 1. Queremos ver si da 0 para algún valor que esté aquí. Bueno, resolvemos la ecuación y comprobamos si está aquí. Eso queda, logaritmo neperiano de x tiene que ser igual a menos 1. Y si nos acordamos de la definición de logaritmo neperiano, pues es un logaritmo de base el número e, luego el número e elevado a este valor de aquí tiene que ser igual a x, es decir, x es igual al número e elevado a menos 1, que podemos escribirlo como 1 partido del número e. Bien, 1 partido del número e es un número positivo que seguro también está aquí, luego este valor también me sirve. Bien, luego para saber dónde la función es creciente, dónde decreciente y dónde están máximos y mínimos, pues tenemos que poner este menos 1, tenemos que poner el valor donde cambia de expresión. Recuerdo, cuando tenemos una función definida a trozos, el valor de la x donde cambia de expresión es un valor que hay que poner en este análisis, porque ahí la función puede cambiar de creciente a decreciente o a la inversa. Entonces hay que poner el 0. Y por último pondremos 1 partido del número e, que es un valor que estará aquí. Bien, entonces ahora cogemos un valor que esté entre menos infinito y menos 1, el menos 10 si queréis, el que queráis, y sustituimos en la derivada. El menos 10 estará aquí, sustituiremos aquí y da positivo.
luego quiere decir que aquí la función derivada da mayor que 0. Entre menos 1 y 0, pues podéis coger menos 0,5, por ejemplo, y ese valor, pues, también estará aquí, es menor que 0, luego hay que sustituir en esta expresión. Menos 0,5 por menos 2 da 1, menos 2 da negativo. Luego aquí la derivada da menor que 0. Ahora un número entre 0 y 1 partido del número e, esto da aproximadamente 0,37, pues cogéis un valor inferior, 0,2 por ejemplo, y ese valor, como es positivo, estaremos aquí, hay que sustituirlo aquí, y al sustituirlo veréis que la derivada, en este caso, da negativa, es decir, esto va a dar un número negativo por debajo de menos 1, y al sumarle 1 pues va a quedar negativo, entonces quiere decir que ahí la derivada da menor que 0. Y por último, un número que esté entre 1 partido del número e infinito, pues podéis coger el 10 o el número que queráis, veréis que esto da positivo, luego aquí la derivada da mayor que 0. Luego quiere decir que la función aquí crece, aquí decrece y aquí crece. Bien, entonces, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento? Pues desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 partido de hasta más infinito. ¿Cuáles serían los intervalos de decrecimiento? Pues podríamos poner desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1 partido del número e. No estaría mal del todo, es más, en el solucionario del libro lo pone así, desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1 partido de e, pero lo más correcto sería analizar qué pasa en el 0 por si se puede poner que es decreciente desde menos 1 hasta el número e, ya que aquí decrece y luego sigue decreciendo. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, si en el 0 la función no existiera, es decir, si el dominio fueran todos los reales menos el 0, pues entonces ya no habría duda. Si en el 0 la función no existe, los intervalos de decrecimiento serían desde menos 1 hasta 0 y luego otro intervalo aparte desde 0 hasta 1 partido del número e, ya que aquí la función no existiría. Bien, como la función sí que existe en el 0, porque el dominio son todos los reales, porque aquí pone un igual sí que existe la función, pues podría ocurrir que la función también fuera decreciente en el 0, por ejemplo, si la función es continua. Entonces, ¿podemos analizar si la función es continua en el 0? Pues sí, lo podemos analizar. Como esto no aparece en el solucionario y si no lo hiciéramos no sería un error muy grave, lo voy a poner en otro color. Es decir, voy a analizar si la función es continua en el 0. Para ello tengo que ver cuánto vale la función en 0, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Bien, la función en 0, pues como el igual está aquí, es sustituir aquí la x por 0 y queda 0 al cuadrado menos 0, pues queda 0. Y ahora, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, la expresión que utilizamos es esta, y cuando me acerco a 0 por la derecha es esta. Es decir, sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x cuadrado menos 2x. Y para calcular este límite, pues cambiar la x por 0 y lógicamente da 0, lo mismo que me daba aquí. Pero el siguiente límite queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, en este caso es x por logaritmo neperiano de x. Si cambiamos la x por 0, aquí queda 0. Y cuidado, podemos pensar 0 por cualquier valor, pues da directamente 0. Pero es que esto no da un número. Logaritmo neperiano de 0 da menos infinito. Luego, 0 por menos infinito es una indeterminación. No podemos poner que esto da 0 directamente. Si no, sería incorrecto. Es decir, el razonamiento que habríamos utilizado para llegar a que el resultado de este límite es 0 no sería correcto del todo. A ver, de cierta manera se podría llegar a deducir de manera directa que da 0, pero lo más correcto, y para que quede claro cuál es el razonamiento, en este caso va a ser aplicar la regla del L'Hopital. Claro, ¿cómo aplico aquí la regla del L'Hopital si me queda una indeterminación 0 por menos infinito? Es decir, no tengo una fracción en la que tenga la indeterminación 0 partido de 0 o infinito partido de infinito. Pues hay un par de formas de hacerlo. En este caso, lo que voy a hacer yo es escribir esto
como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x partido de 1 partido de x. Esto y esto es lo mismo. Es decir, si este 1 partido de x al estar aquí dividiendo lo pongo en el numerador, pues quedará esto. Lo escribo así porque justo aquí, si calculo el límite cuando x tiende a 0, arriba queda menos infinito y abajo queda 1 partido de 0. Y 1 partido de 0 es infinito. Y como es 0 por la derecha, pues sería más infinito. Y esto es una indeterminación que sí que se puede resolver aplicando la regla del L'Hopital. Pero tendría que aplicar la regla del L'Hopital aquí. Es decir, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Indico aquí que voy a aplicar la regla del L'Hopital. Tengo que derivar entonces el numerador, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de x, y el denominador, la derivada de 1 partido de x, podemos sabernos de memoria lo que vale, y si no lo deriváis poco a poco, es menos 1 partido de x cuadrado. Luego ahora es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, que si la simplificamos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Este menos 1 partido de x cuadrado quedaría menos x cuadrado, y esto quedaría partido de x. Si quitamos este cuadrado de aquí arriba, es decir, una x del numerador con una del denominador, queda el límite de menos x. Y si x tiende a 0, pues esto queda que este límite vale 0. Luego al final este límite vale 0. Luego el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función vale 0. Por la izquierda también vale 0. El valor de la función es 0. Luego podemos concluir que efectivamente como coincide el valor de la función en 0 con el límite cuando x tiende a 0, podemos concluir que f es continua en 0. Bien. No haría falta ni siquiera comprobar si, ya que es continua en el 0, si es derivable en el 0. Ya que para la solución que vamos a escribir no lo necesitamos. Aunque es evidente que no lo va a ser, ya que aquí quedaría, si la derivada intentamos calcular el límite por la derecha, pues quedaría el logaritmo neperiano de 0 que no existe. Es decir, sería menos infinito si calculamos el límite. Y cuando estamos calculando una derivada no puede dar menos infinito, es decir, la derivada tiene que dar un número en concreto. Vamos, no existe la derivada en el 0, luego no hace falta ni analizarlo. Pero bueno, sin ni siquiera analizarlo, solo habíamos hecho esto para ver si era continua, ya que al ser continua quiere decir que la función desde menos 1 hasta 0 va a decrecer y cuando llega al 0 va a seguir decreciendo continuamente hasta 1 partido del número e. Luego puedo poner que la función es decreciente desde menos 1 hasta este valor. Ya que si no fuera continua, es decir, en este caso la función va a hacer algo así. Si tenemos aquí el 0, me lo voy a inventar. Es decir, la función va a decrecer hasta el 0 con la expresión menos x cuadrado menos 2x. Y luego a la derecha del 0 pues va a seguir decreciendo con esta expresión. A lo que me refiero con que es una expresión y luego otra expresión, es que al ser expresiones diferentes, pues que aquí será continua, pero aquí tendrá una forma y a lo mejor luego por aquí sigue con otra forma. Es decir, aquí hay un punto anguloso. Bien, entonces como la función decrece y luego sigue decreciendo, puedo decir que es decreciente desde menos 1 hasta 1 partido del número e. Si no fuera continua, pues a lo mejor la función podría hacer algo así, es decir, decrecer hasta el 0 y luego a partir de aquí arriba seguir decreciendo. Es decir, aquí la función sería decreciente desde menos 1 hasta 0 y luego seguiría decreciendo desde 0 hasta 1 partido del número e. Es decir, sería decreciente y decreciente. Pero en el 0 no podría afirmar que es decreciente, ya que, por ejemplo, aquí pega un salto hacia arriba. Luego, si no fuera continua, pues, por ejemplo, en este caso tendría que poner que es decreciente desde menos 1 hasta 0 y luego aparte desde 0 hasta 1 partido del número e. Pero como sí que ha ocurrido que es continua, pues en este caso puedo poner que es decreciente, o lo correcto sería poner que es decreciente desde menos 1 hasta 1 partido del número e.
Bien, como es un detalle un poco engorroso de obtener, si no hiciéramos todo esto y lo pusiéramos por separado, como pone en el solucionario, fijaos, en el solucionario no hace este análisis y pone directamente que decrece desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí, pues no estaría mal del todo. Es decir, es un pequeño detalle que yo no lo pondría casi ni como error. Pero bueno, si hacemos esto, pues es más correcto. De manera que al final la solución sería que f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 partido el número e hasta más infinito. Y f es decreciente en el intervalo, ya he dicho que voy a poner solo 1, desde menos 1 hasta 1 partido del número e. Y ahora, para indicar máximos y mínimos locales, o máximos y mínimos relativos, pues tendríamos que en el menos 1 hay un máximo y en 1 partido el número e hay un mínimo. Bien, como siempre, pues en x igual a menos 1 voy a ver cuánto vale la función para calcular la coordenada y debo sustituir por menos 1 en el polinomio, es decir, quedaría menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Esto queda 2 menos 1, 1. Lo que quiere decir que el punto con coordenadas menos 1, 1 es un máximo local, o en este caso, por cambiar, voy a poner relativo. Y cuando x vale 1 partido del número e, sustituimos en la función la x por 1 partido del número e. Recuerdo, en este caso, pues tendríamos que sustituir, como estamos aquí, 1 partido del número e es un número positivo, habría que sustituir aquí, pues será 1 partido del número e por el logaritmo neperiano de 1 partido del número e. Es decir, 1 partido del número e por logaritmo neperiano de 1 partido del número e. ¿Cuánto vale esto? Pues 1 partido del número e es elevado a menos 1 y el logaritmo neperiano de elevado a menos 1 pues será menos 1, porque justo el logaritmo neperiano es justo eso, buscar cuál es el exponente que hay que ponerle al número e para que me salga esto, pues será menos 1. Luego al final esto queda menos 1 por 1 partido del número e, es decir, menos 1 partido del número e. Luego ya tenemos las coordenadas del punto. El punto con coordenadas 1 partido del número e y menos 1 partido del número e es un mínimo relativo. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Este dice, estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. Apartado A, tenemos esta función racional, y apartado B tenemos un logaritmo neperiano. Bien, en el apartado A, pues esta función, como tiene un denominador, sabemos que en aquellos valores donde se anula el denominador la función no existe. Luego son valores que vamos a tener que tener en cuenta. Bien, en este caso es muy sencillo ver qué valores anula este denominador. Pues es resolver esta ecuación, que es más menos raíz cuadrada de 4, es decir, más menos 2. Esto quiere decir que el dominio de esta función pues serán todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. A ver, esto es una llave.
Es decir, ni el menos 2 ni el 2 van a tener valor de la función, ya que al sustituir dará 0 en el denominador, luego no tendrá resultado. Cualquier otro número sí que lo va a tener, por eso son todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. Bien, y ahora calculamos la derivada. Es la derivada de una fracción, de un cociente, de una división. Entonces es la derivada del numerador, que es 3x cuadrado por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x menos 0, es decir, 2x, por el numerador sin derivar, y todo esto partido del denominador al cuadrado. Si simplificamos el numerador, esto queda 3x cuadrado por x cuadrado, 3x a la cuarta, menos 12x cuadrado, menos 2x a la cuarta, y todo esto partido del denominador. Si terminamos de simplificar, 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta queda x a la cuarta menos 12x cuadrado partido de este denominador. Bien, queremos saber para qué valores se anula la derivada, pues igualamos a 0 la derivada y resolvemos la ecuación. Bien, esto lo podemos pasar aquí multiplicando, es decir, queremos saber qué valores anulan este numerador. Bueno, puedo sacar factor común x al cuadrado. Y entonces de aquí obtenemos que x al cuadrado puede ser 0, es decir, x sería 0. Y por otro lado, que x cuadrado menos 12 sea 0. Es decir, que x cuadrado sea 12. Pues la solución es que x sea más menos la raíz cuadrada de 12. Que es lo mismo que más menos 2 veces la raíz cuadrada de 3. Luego la derivada se anula para tres valores. Para x igual a 0, para x igual a más raíz cuadrada de 12 y para x igual a menos raíz cuadrada de 12. O lo que es lo mismo, más 2 veces raíz cuadrada de 3 o menos 2 veces raíz cuadrada de 3. Luego ahora escribimos la recta de números reales. Tenemos que poner aquellos valores que no están en el dominio, el menos 2 y el 2. Hay que poner el 0, que estará aquí en medio. Menos raíz cuadrada de 12, o menos 2 veces raíz cuadrada de 3, que si lo calculáis pues está a la izquierda del menos 2. Y más 2 veces raíz cuadrada de 3, que estará a la derecha del 2. Y ahora tenemos que coger un valor de cada uno de estos intervalos para ver dónde la derivada da positiva y dónde da negativa. Bien, si cojo un valor que esté por debajo de menos 2 veces raíz cuadrada de 3, por ejemplo menos 10, habría que sustituir aquí. Fijaos que el denominador al estar al cuadrado siempre va a dar positivo. Luego, para saber el signo de la derivada, como el denominador es positivo, solo necesito saber el signo del numerador. Bien, podríamos deducir que si cogemos un valor de este intervalo muy grande, menos 1.000.000, pues al estar esto elevado a exponente par va a dar positivo. Y entonces casi sin hacer el cálculo podemos darnos cuenta de que la derivada en este intervalo tiene que dar positiva. Pero si no somos capaces de deducirlo así, no pasa nada. Cogéis un valor en concreto, hacéis el cálculo y miráis el signo. Y aquí da positivo. Bien, si cogemos un valor entre menos 2 y menos 2 veces raíz cuadrada de 3, por ejemplo el menos 3 estaría aquí en medio, y sustituís aquí, veréis que la derivada aquí da negativa. Si cogemos un valor entre menos 2 y 0, por ejemplo el menos 1, pues veréis que esto da también negativo. Si cogéis un valor entre 0 y 2, por ejemplo el 1, veréis que la derivada aquí también da negativa. Entre el 2 y 2 raíz cuadrada de 3, bueno, hacéis el cálculo y veréis que da también negativa, menor que 0, y aquí da positiva. Luego quiere decir que la función aquí crece, aquí decrece, aquí decrece, aquí decrece, aquí decrece y aquí crece. Luego, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento?
Es decir, f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta menos 2 raíz cuadrada de 3 y desde 2 raíz cuadrada de 3 hasta más infinito. ¿Dónde es decreciente? Pues sería en este intervalo, en este y en este. Aquí la pregunta es, ¿los tengo que poner por separado? Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Lo puedo poner todo en uno? A ver, aquí hay un detalle y es que la función en menos 2 y en 2 no existe. El menos 2 y el 2 no están en el dominio. Luego, como no existe, no puedo poner que la función es decreciente desde menos 2 raíz cuadrada de 3 hasta 0 o hasta cualquier otro valor, porque en el menos 2 la función no existe. Luego aquí sí, obligatoriamente tengo que poner desde aquí hasta el menos 2 y luego desde el menos 2 hacia la derecha. Y lo mismo ocurre aquí con este 2. Es decir, este 2 no puede estar incluido en ningún intervalo. Pero sí que es verdad que desde el menos 2 hasta el 2, como la función está definida por una única expresión y ahí la derivada se anula, ahí la función seguro que es continua y la función crece y luego decrece porque aquí en el 0 habrá un punto de inflexión. Es decir, si hiciéramos la segunda derivada, comprobaríamos que efectivamente la segunda derivada también se anula aquí y eso se debe a que ahí hay un punto de inflexión. Pero no hace falta hacer la segunda derivada. Sabemos que como aquí sí que se anula la derivada, igual que aquí y aquí, pues seguro que en esos valores donde se anula la derivada o hay un máximo, o hay un mínimo, o un punto de inflexión. Aquí hay un máximo. Aquí vemos que decrece y luego crece, luego hay un mínimo. Y aquí como decrece y luego sigue decreciendo, hay un punto de inflexión. Luego lo correcto sería poner que decrece desde menos 2 hasta 2 y en el 0, y el 0 lo podemos incluir en ese intervalo. Es decir, al final sería que f es decreciente en los intervalos desde menos 2 raíz cuadrada de 3 hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta el 2, vamos a incluir el 0, unión desde 2 hasta 2 veces raíz cuadrada de 3. Bien, si miráis el solucionario, veréis que esos dos, que ese intervalo desde menos 2 hasta 2 lo separan estos dos. No estaría mal del todo, pero considero que lo correcto, en este caso, porque se puede, es ponerlo junto. Bien, entonces, ahora me faltaría indicar que aquí hay un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. Bien, entonces cuando x es igual a menos 2 raíz cuadrada de 3, si vamos a la función y sustituimos la x por menos 2 raíz cuadrada de 3, si hacéis el cálculo, veréis que queda menos 3 raíz cuadrada de 3. Luego quiere decir que el punto con coordenadas menos 2 raíz cuadrada de 3, menos 3 raíz cuadrada de 3, es un máximo relativo. Y si hacemos lo mismo con x igual a 2 raíz cuadrada de 3, si hacéis los cálculos veréis que sale 3 raíz cuadrada de 3. Luego el punto con coordenadas 2 raíz cuadrada de 3, 3 raíz cuadrada de 3, es un mínimo relativo. Y por último, en el 0, si sustituimos en la función la x por 0, aquí el cálculo es fácil, va a dar 0, lo que quiere decir que el punto 0, 0 es un punto de inflexión. Bien, comentar por último que nos podríamos haber fijado en que esta función tenía simetría impar.
Si nos damos cuenta de eso, pues era evidente que nos iba a dar estos dos extremos relativos cambiados de signo, y lo que vale la función pues es exactamente lo mismo, pero lógicamente cambia de signo. Pero bueno, si no somos capaces de darnos cuenta de eso, no pasa nada, se puede desarrollar, como yo he hecho aquí, completamente sin fijarnos en que la función tiene simetría impar. Bien, pasamos al siguiente apartado. Tenemos este logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4x menos 5. Bien, aquí el dominio no serán todos los reales menos algún valor en concreto, ya que el logaritmo neperiano solo existe de valores positivos. Entonces, ¿cuándo este polinomio tiene valores positivos? Pues una manera de hacerlo es lo igual a 0. Hay qué valores de la x hacen que esto valga 0, y es x igual a 1 y x igual a menos 5. Y hago lo mismo que hacemos con las derivadas. En verdad, en la derivada lo que estamos resolviendo es una inecuación, es decir, viendo cuando la derivada da positiva y cuando da negativa. Pues ahora queremos ver cuando esta expresión da positiva y cuando da negativa. Si pongo aquí el menos 5 y aquí el 1, pues me doy cuenta de que esta expresión aquí da positiva. Podéis coger un valor y sustituir en este polinomio. Aquí da negativo y aquí da positivo. Como solo existe el logaritmo neperiano de valores positivos, pues me tengo que quedar con este intervalo y con este. Luego quiere decir que el dominio de la función serán los reales, perdón, el dominio van a ser los intervalos desde menos infinito hasta el menos 5. El menos 5 no lo puedo coger porque cuando sustituyo el aquí por menos 5 esto da 0 y el logaritmo neperiano de 0 tampoco existe. Y con el 1 pasa lo mismo, tampoco lo puedo coger, por eso ponemos un paréntesis. Desde 1 hasta más infinito. Luego quiere decir que ahora cuando calcule la derivada, para analizarla solo tendré en cuenta los valores de la x que estén en estos intervalos. Bien, ¿cuánto vale la derivada de esta función? La derivada de un logaritmo neperiano, recuerdo que es 1 partido de la expresión que tenemos dentro del logaritmo neperiano por lo que vale la derivada de esa expresión. Como queda 1 partido de esto por esa expresión, pues en muchas ocasiones lo más rápido es escribir una fracción en la que en el denominador tenemos esa expresión y en el numerador directamente ponemos la derivada. Luego al final es la derivada de la expresión que tenemos dentro del logaritmo neperiano partido de esa expresión. La derivada de esta expresión será 2x más 4. Bien, entonces queremos saber cuándo esta derivada vale 0. La igualamos a 0. Al final nos queda el numerador igualado a 0. Y si lo resolvemos nos sale que es cuando x vale menos 2. ¿Qué ocurre? Que en verdad la derivada nos anula cuando x es igual a menos 2. Por lo que ya he comentado antes, cuando x vale menos 2, esta función no existe, ya que el dominio es desde menos infinito hasta menos 5 y desde 1 hasta más infinito. En el menos 2 la función no existe. Luego en el menos 2 la derivada no existe. No hay función, luego no puede haber recta tangente, luego no tiene sentido que haya derivada. Aunque en verdad al sustituirle aquí por menos 2, aquí sí que dé un resultado. Ese resultado no tiene sentido para esta función. Luego, en verdad, este valor no me vale. Porque estamos aquí. Luego, para ver dónde crece y dónde decrece, hacemos la recta, ponemos el dominio desde menos infinito hasta menos 5 y desde 1 hasta más infinito, y ya está, ya que la derivada no se anula nunca dentro del dominio. Para estos intervalos, cuando la x está dentro de estos intervalos, la derivada no se anula nunca, ya que hemos comprobado que solo se anula en un valor que no está aquí. Luego tengo que coger un valor que esté entre menos 5 y menos infinito, sustituirlo aquí en la derivada. Si sustituís, pues veréis que aquí da negativa. Podéis coger menos 10, esto va a dar positivo.
y esto da lógicamente negativo, luego la derivada da negativa, y desde 1 hasta infinito lo mismo, podéis coger en este caso, por ejemplo, el 10, aquí da positivo y aquí da positivo, luego aquí la derivada da positiva. Recuerdo que aquí en medio no hay que sustituir ningún valor porque aquí la derivada no tiene sentido porque no existe la función. Luego quiere decir que aquí la función decrece y aquí crece. Luego f es creciente en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Y f es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos 5. Y en este caso esta función no tendría ningún máximo ni mínimo relativo, ya que a la izquierda del menos 5 la función existe, pero a la derecha no, luego no puede haber un mínimo relativo, y en el 1 algo similar, a la izquierda no existe la función y a la derecha sí. Luego quedaría así la respuesta, solo tendríamos este intervalo de crecimiento y este de decrecimiento. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice: halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y los mínimos de las siguientes funciones. Y yo he cogido los apartados A y F. Bien, en el apartado A tenemos una función racional, aquí pone y, pero yo prefiero poner f de x. Y como es una función racional, es decir, tiene denominador, pues los valores que anulen ese denominador no van a estar en el dominio. Pues igualo el denominador a 0, en este caso es evidente qué valores anula el denominador, y es que si x por x menos 2 tiene que dar 0, pues o x es 0 o x menos 2 es 0, es decir, la x es 2. Luego las dos soluciones son x igual a 0 y x igual a 2. Es decir, el dominio son todos los reales menos el 0 y el 2. Y ahora vamos a hallar la derivada para analizar el crecimiento y decrecimiento. Bien, ¿cómo es la derivada de una fracción, de un cociente? Pues recuerdo, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo partido del denominador al cuadrado. Bien, como nos va a tocar derivar el denominador y nos podemos liar con el denominador escrito de esta forma, pues siempre podéis hacer la multiplicación y derivar pues x cuadrado menos 2x. Bien, entonces esto va a quedar derivada del numerador, pues la derivada de 8 es 0 y la derivada de menos 3x es menos 3, luego queda menos 3 por el denominador, que puedo multiplicar, es decir, puedo escribirlo de esta forma o de esta. Bien, en este caso voy a escribirlo de esta. Y ahora, menos la derivada del denominador, lo voy a derivar directamente de esta forma, que os resultará más cómodo. Entonces queda menos la derivada de esto es 2x menos 2 por el numerador sin derivar. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Bien, pues ahora solo me falta simplificar esta expresión. En el numerador va a quedar menos 3x cuadrado más 6x. Y ahora hay que multiplicar este binomio por este y cuidado que este signo menos afecta. Luego va a quedar 2x por 8, 16x, con el signo menos, menos 16x. 2x por menos 3x queda menos 6x, con el signo menos más 6x. Luego menos menos 2 queda 2 por 8 más 16. Y 2 por menos 3 menos 6x. Bien, me acabo de dar cuenta de que al multiplicar este 2x por este menos 3x queda menos 6x con este menos más 6x al cuadrado. He puesto x, pero x por x al cuadrado. Bien, y todo esto partido de este denominador. Si simplificamos, pues va a quedar menos 3x cuadrado más 6x cuadrado, 3x cuadrado, más 6x menos 16x menos 10x, menos 6 menos 16x,
y este más 16. Luego, y esto partido de este denominador. Luego, esta es la derivada y queremos saber cuándo vale 0. Pues la igualamos a 0. Y al final, pues lo que nos queda es este numerador igualado a 0. Y es una ecuación de segundo grado. Si aplicáis la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, veréis que las soluciones que salen son x igual a 4 y x es igual a 4 tercios. Bien, pues para analizar crecimiento y decrecimiento escribimos la recta de los números reales y tenemos que poner aquellos valores donde no existe la función, el 0 y el 2. Y además, a ver, voy a poner el 0 más hacia la izquierda. Y además donde se anule la derivada, en este caso en el 4 y en 4 tercios, que estará entre el 0 y el 2. Y ahora, pues como siempre, cogemos un valor en cada uno de los intervalos y comprobamos si la derivada da positiva o da negativa. Bien, la derivada es una fracción en la que en el denominador tenemos esta expresión al cuadrado, luego cualquier número al cuadrado seguro es positivo, luego para saber el signo de la derivada solo necesitamos centrarnos en el numerador. Bien, además podríamos fijarnos que esto es una ecuación de segundo grado, es una parábola en la que donde va a cambiar de signo es en el 4 y en 4 tercios. Es decir, aquí y aquí. Es decir, donde se anula la derivada es en este valor y en este. Luego ahí es donde puede haber un máximo o un mínimo relativo. En el 2 y en el 0 no existe la función, luego ahí no habrá nada. Y lo dicho, como aquí es donde va a cambiar de signo esta derivada y solo va a cambiar de signo ahí, pues en este y en este intervalo va a dar el mismo signo y en este también y en este último pues dará otro signo. Es decir, como esto es una parábola que tendrá esta forma, pues seguro en estos dos intervalos la derivada da positiva, aquí da negativa y aquí positiva. Pero bueno, si no nos damos cuenta de eso, pues es simplemente coger valores y sustituir en la derivada y veréis que entonces aquí queda que la derivada es positiva, aquí también queda positiva, aquí queda negativa, aquí queda negativa y aquí queda positiva. Es decir, aquí la función crece, aquí también crece, aquí decrece y aquí crece. Luego podemos poner que f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta 4 tercios, porque recuerden, en el 0 la función no existe, luego no puedo poner desde menos infinito hasta 4 tercios. Y también es creciente desde 4 hasta más infinito. Bien, y es decreciente en los intervalos desde 4 tercios hasta 2 y desde 2 hasta 4. Y lo mismo que he dicho antes, no puedo poner desde 4 tercios hasta 4 porque en el 2 no existe la función, el 2 no está en el dominio. Luego es desde 4 tercios hasta 2, unión desde 2 hasta 4. Bien, como en 4 tercios antes la función crece y luego decrece, aquí hay un máximo relativo, y en el 4 como la función decrece y luego crece hay un mínimo relativo. Y como siempre podemos calcular pues la coordenada y en cada uno de esos casos. Cuando x es 4 tercios me voy a la función
y sustituyo la x por 4 tercios. Si sustituís y hacéis el cálculo, no voy a indicar aquí los cálculos, veréis que da menos 9 medios. Eso quiere decir que el punto con coordenadas 4 tercios menos 9 medios es un máximo relativo. O lo que es lo mismo, máximo local. Y cuando x vale 4, lo mismo, vamos a la función, sustituimos la x por 4. Si hacéis el cálculo veréis que sale menos 1 medio. Lo que quiere decir que el punto con coordenadas 4 menos 1 medio es un mínimo relativo. Y con esto quedaría terminado el apartado A. Vamos a hacer el apartado F, que tenemos también esta función racional. Que es 8 partido de x al cuadrado por x menos 3. Al igual que antes, los valores que anulen el denominador pues no van a estar en el dominio. En este caso también es evidente ver cuáles son esos valores, pues serán el 0 y el 3. Es decir, si intentamos que el denominador sea 0, resolvemos esta ecuación y sale que x cuadrado tiene que ser 0, es decir, x igual a 0. Y por otro lado, pues x menos 3 tiene que ser 0. Pues x igual a 3. Luego el dominio serán los reales menos el 0 y el 3. Bien, y ahora haríamos la derivada. Bien, para hacer la derivada, como en el denominador tenemos aquí este producto de estas dos expresiones y nos va a tocar derivarlas, es decir, nos va a tocar derivar este denominador, lo más cómodo, como en otras ocasiones, siempre es hacer la multiplicación y así tener que derivar solo un polinomio, es decir, x cuadrado por x es x al cubo y x cuadrado por menos 3 menos 3x cuadrado. Y entonces derivar a partir de la expresión escrita de esta forma. Y así nos evitamos problemas. Bien, para derivar esta función, aunque tengamos una fracción, es decir, sea un cociente, no es necesario aplicar la derivada a un cociente, ya que en el numerador no tenemos ningún término con la x. Aún así sí que podéis aplicar la derivada a un cociente y también os va a salir. Fijaos, lo voy a hacer de las dos formas. A lo que me refiero es que esto se puede poner como 8 por x elevado a 3 menos 3x cuadrado elevado a menos 1. Es decir, este denominador lo puedo pasar al numerador como una potencia con exponente menos 1. Repito, esto lo podemos hacer así porque en el numerador solo tenemos una constante, es decir, al final es un número multiplicado por esta potencia. Si alguien se lía derivando así, repito, y también lo voy a hacer ahora, lo puede derivar como un cociente. Bien, pero en primer lugar lo voy a derivar como esta potencia. Al final, pues es como si tuviera que derivar 8 por x elevado a algo. Pues 8 por esta expresión elevada a algo al final va a ser 8 por, y como es una potencia, es por el exponente de esa potencia, que es menos 1. Podría haber puesto directamente menos 8, pero lo pongo así para que veáis de dónde sale. Y ahora por esa potencia elevada a una unidad menos, pues si a menos 1 le resto 1 queda pues elevado a menos 2. Por, aplicando la regla de la cadena, como en la base de esta potencia no tenemos una x, sino que tenemos esta expresión, es decir, esta expresión en la base de esta potencia con exponente menos 1, pues me falta multiplicar por la derivada de esta expresión, es decir, por 3x cuadrado menos 6x. Y esta es la derivada. Como esta expresión está elevada a exponente negativo, la puedo pasar al denominador y entonces la derivada queda 8 por menos 1, pues voy a poner menos 8 por esta expresión partido de esta expresión elevada a 2.
Bien, y con esto ya tendríamos la derivada. Aquí se puede simplificar. Si no simplificáramos, en verdad el ejercicio se podría terminar de resolver sin ningún problema. Pero bueno, vamos a simplificar. ¿Qué es lo que podemos simplificar? Pues podemos sacar de aquí factor común la x y de aquí también podemos sacar factor común, en este caso x cuadrado, que al elevarlo también es x cuadrado al cuadrado, quedará x elevado a la cuarta. Es decir, va a quedar menos 8x por 3x menos 6. Esta x la ha sacado de factor común. Y en el denominador, si me olvido de este cuadrado, en esta expresión, como aquí tengo x al cubo y aquí menos 3x cuadrado, puedo sacar factor común x cuadrado, es decir, quedaría x cuadrado por x menos 3. Esto es esta expresión que además está elevada al cuadrado, es decir, quedaría todo esto al cuadrado. Esto sale de sacar factor común de aquí x cuadrado. Como esto va todo elevado al cuadrado, lo podría haber puesto ya directamente en este paso, pero bueno, lo pongo en un par de pasos y así lo veis más claro. Pues al final queda este x cuadrado al cuadrado, queda x a la cuarta por x menos 3 al cuadrado. Y entonces puedo tachar esta x con una de las de abajo, es decir, va a quedar menos 8 por 3x menos 6 partido de x al cubo, ya que tacho una x, por x menos 3 al cuadrado. Y con esto tendríamos ya la derivada. Bien, lo que he comentado antes, si os lía derivarla de esta forma, aunque en el numerador no haya x, pues podéis también aplicar la derivada de un cociente y en verdad también os sale el resultado de manera correcta. Es decir, la derivada de un cociente sería la derivada del numerador, y como en el numerador no hay ningún término con x, pues la derivada del numerador es 0. Y entonces 0 por el denominador sin derivar, pues 0 por el denominador sin derivar va a quedar 0, luego ahí no aparece nada. Y ahora, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Es decir, la derivada sería la derivada del denominador, que sería 3x cuadrado, menos 6x, la derivada de este denominador, 3x cuadrado menos 6x, por el numerador sin derivar, es decir, por 8. Cuidado, se me ha olvidado el signo menos, porque repito, es la derivada del numerador, que era 0 por el denominador sin derivar, 0 por algo queda 0, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto partido de el denominador al cuadrado. Pues en este caso queda x al cubo menos 3x cuadrado al cuadrado. Y nos damos cuenta de que al hacer la derivada de esta forma, pues nos ha quedado lo mismo que nos había salido antes. Aquí tenemos el 8 aquí y aquí, pero es exactamente lo mismo. De manera que esta expresión, si la simplificáramos como hemos hecho aquí, pues nos quedaría lógicamente lo mismo. Menos 8 por 3x menos 6 partido de... Pues podemos dejar x al cubo por x menos 3 al cuadrado. Es decir, exactamente la misma expresión, ya que habíamos llegado a lo mismo. Bien, ya tenemos la derivada, pues ahora la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Si la igualamos a 0, pues lógicamente tengo que averiguar cuándo el numerador es 0. Y queda una ecuación muy sencilla, ya que queda pues que 3x menos 6 tiene que ser 0, luego 3x tiene que ser igual a 6, queda que x tiene que ser 2. Bien, luego hacemos la recta de los números reales. Como el dominio eran todos los reales menos el 0 y el 3, pues hay que poner en esa recta el 0 y el 3. Y además hay que poner el 2. Recuerdo, el único sitio donde se anula la derivada
es el 2. El 0 y el 3 lo ponemos porque la función no existe en el 0 y en el 3. Como ahí no existe la función, pues ahí no habrá ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión, ni nada. No hay función. Bien, pues ahora cogemos un valor en cada intervalo y sustituimos la derivada para ver si da positiva o negativa. Por ejemplo, aquí si cogemos un valor negativo, cuidado que al simplificar pues nos ha quedado esto al cuadrado que es positivo, pero si cogemos un número negativo, ese número negativo al cubo queda negativo. Esto queda negativo, por negativo queda positivo, positivo entre negativo queda que aquí la derivada queda negativa. Entre 0 y 2 podéis coger el 1, por ejemplo, esto queda positivo, esto queda negativo y negativo positivo, pues positivo entre negativo. Pues aquí queda positiva. A la derecha del 2, pues podéis coger el 2,5 o cualquier otro número. Esto al estar al cuadrado va a quedar positivo. Esto al ser un número positivo al cubo va a quedar positivo. El denominador es positivo. Y aquí este número al multiplicarlo por 3 y restarle 6 va a quedar positivo. Y por un número negativo queda negativo. Luego aquí la derivada queda menor que 0. Y por encima del 3, pues si cogéis un número lo suficientemente grande, veréis que el numerador queda negativo, el denominador positivo. Luego aquí la función también decrece. Luego, aquí como la derivada es negativa, la función decrece, aquí crece, aquí decrece y aquí también decrece. Luego podemos poner que f es creciente en solo el intervalo desde 0 hasta 2. Como es solo este intervalo, para no confundirlo con un punto, pues escribo es creciente en el intervalo de 0 a 2. Y f es decreciente en los intervalos desde menos infinito hasta 0, desde 2 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Cuidado aquí porque al ver que la función decrece desde 2 hasta 3 y también desde 3 hasta más infinito, uno puede pensar que puede poner que decrece desde 2 hasta más infinito. Pero cuidado, en el 3 la función no existe. Luego no puedo poner un intervalo desde 2 hasta más infinito porque estaría incluyendo un valor que no está en el dominio. Luego la manera correcta de escribirlo sería esta. Bien, el único valor donde se anulaba la derivada era el 2, luego solo aquí podía haber un máximo o mínimo relativo, en este caso como crece y luego decrece, hay un máximo relativo. Cuidado porque podemos confundirnos y pensar que en el 0, como aquí decrece y luego crece, hay un mínimo relativo, pero es que en el 0 la función no existe. Aquí no puede haber un mínimo relativo. Luego solo hay un máximo relativo en el 2. Entonces, cuando x vale 2, sustituimos la función en la función la x por 2 y hacemos el cálculo. Si en la función cambiamos la x por 2, pues quedará 8 partido de 2 al cuadrado 4, pues queda 2, y partido de menos 1 también, pues queda menos 2. Luego el punto con coordenadas 2, menos 2 es un máximo relativo. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Bien, y esto sería todo.